Bueno, dejamos entonces con usted a las dos expositoras de la Superintendencia de Pensiones, Carolina Bastías y Karina Arancibia, quienes justamente van a exponer las modalidades, las distintas modalidades de pensiones. Así que adelante, los dejo con ella y su presentación. Gracias, Julio. Bueno, yo soy Carolina, mi compañera es Karina, venimos, o sea, somos representantes de la Superintendencia de Pensiones y vamos a comenzar esta charla con un video introductorio que hicieron unos compañeros y está bastante bueno para que se introduzcan un poquito en lo que es el sistema de pensiones. ¿Ya? Dale, Karina. Esta es la historia de Don Jubilicio, una persona que quiere iniciar su trámite de pensión. Don Jubilicio tiene muchas dudas, hasta que se le ocurrió ir a la Superintendencia de Pensiones y aclararlas. Fue atendido por una analista a quien le expresó todas sus consultas. Su historia previsional era la siguiente: 23 años de trabajo, casado, hijos mayores, la pensión no me alcanza. ¿Qué es la PBS? Sus dudas: ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo elijo mi pensión? ¿Tengo derecho a mejorar mi pensión? Los pasos que debe dar don Jubilicio son los siguientes: acercarse a la AFP, realizar su solicitud de pensión, esperar que le llegue su certificado de saldo, que es el documento que indica cuál es su capital. Una vez que le llegue su certificado de saldo, ingresar las ofertas al sistema de consultas de montos de pensión, documento que le indica sus posibilidades de pensión. Teniendo el SCOMP, realizar consultas a su administradora de fondos de pensiones o acercarse a las oficinas de la Superintendencia de Pensiones. Seleccionar modalidad de pensión. Y por último, realizar la solicitud del aporte previsional solidario de vejez en la misma AFP. Don Jubilicio ya está pensionado y con su beneficio solidario. Pensó que todo esto era más difícil. ¿Será el fin de la historia de don Jubilicio? No se pierda otras historias, como la de la señora vitalicia y su bono por hijo. Bueno, en el video vemos muy resumido cómo se realiza el trámite, y ahora en la presentación vamos a ir ahondando un poquito en todo lo que respecta. Y bueno, cualquier duda que vaya teniendo la podemos ir resolviendo al final de la presentación, de la charla. Bueno, hoy vamos a hablar respecto al sistema previsional. Primero comentarles que, como ya decía, somos parte de la Superintendencia de Pensiones. Esta superintendencia tiene cobertura a nivel nacional. Existe una oficina por región en las capitales regionales, y en la región metropolitana está ubicada en Alameda 1449, piso 1, local 8, aquí en la comuna de Santiago. El sistema de pensiones está conformado por tres pilares, principalmente el voluntario, obligatorio y el solidario. El voluntario hace referencia a las cotizaciones voluntarias que pueden efectuar todos los trabajadores que están afiliados a la AFP, e inclusive también las personas que formaran parte del sistema antiguo también pudieran tener cotizaciones voluntarias. El obligatorio, que son las cotizaciones obligatorias, es principalmente los descuentos que nos efectúan nuestros empleadores y que es el 10% de nuestra remuneración, que es en base a lo que nos vamos a enfocar en esta charla. Y el pilar solidario, que son los beneficios que se otorgan mediante la reforma previsional, que es el aporte previsional solidario, el bono por hijo y la pensión básica solidaria. Bueno, el pilar contributivo, que es el pilar obligatorio, lo administran las AFPs, que la AFP, su sigla lo dice, Administradora de Fondos de Pensiones. Es una administración privada que tiene personalidad jurídica, natural o jurídica, tiene un giro único o exclusivo, o sea, es solamente para administrar un fondo de pensión. Se financia a través de las comisiones, que cada una de las AFPs tienen un porcentaje de comisión distinto que fluctúa entre los 0.5 a los 12 y fracción.
tienen separación patrimonial entre cada una de las AFP y cada uno de los fondos, y tienen la obligación de mantener 4 fondos, B, C, D y E. Dentro de las 7 AFPs que hay en el sistema, todas tienen 5 fondos, A, B, C, D y E. El A es voluntario, ¿ya? No tienen la obligatoriedad de mantenerlo. Y todas las AFPs tienen la obligación de remitir cartola cuatrimestrales a todos sus afiliados. Ya, empezando. Primero, uno de los beneficios previsionales, lógicamente, es la vejez, es la pensión de vejez. ¿Cómo o a qué edad o desde qué edad la ley indica que la persona ya se puede pensionar por vejez? Es para los hombres ya desde los 65 años y para las mujeres desde los 60 años. Si bien existe esta edad base, no existe, la ley no obliga a la persona a pensionarse cuando ha cumplido esta edad. O sea, un hombre de 70 años o una mujer de 70 años, si no se ha pensionado, nadie lo obliga, no pasa nada. Y la mujer también, si bien puede pensionarse por vejez desde los 60 años, hasta el día antes que cumplen los 65, podrían solicitar una pensión por invalidez, ¿ya? También existe otra modalidad de pensión, que es la pensión de vejez anticipada y que es para las personas mujeres que tienen menos de 60 años y hombres que tienen menos de 65 años, es decir, que no han cumplido la edad legal para obtener una pensión de vejez normal, ¿ya? Pero para poder pensionarse antes de esta edad legal hay que cumplir requisitos. Primero, la persona tiene que tener como mínimo 10 años de afiliación en el sistema de capitalización individual. Con el fondo que existe en la cuenta deben alcanzar a obtener una pensión que sea igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas de los últimos 10 años anteriores al mes en que se acojan a pensión. Y el último requisito es obtener una pensión igual o superior al 80% de la P+, que es una pensión con aporte solidario vigente a la fecha de la solicitud de pensión. Es decir, si yo en los últimos 10 años tengo como promedio una remuneración de 1 millón de pesos, con el saldo que tengo en la cuenta yo me tengo que alcanzar a financiar una pensión de 700.000 pesos. Y, por ejemplo, si tengo un promedio de rentas, supongamos que es inferior, que supongamos que es de, no sé, 100.000 pesos, muy bajo, yo tengo que alcanzar a financiarme una pensión que sea igual o superior a 70.000 pesos, que sería el 70%, pero si tengo esta condición, yo no cumpliría el otro requisito, que es obtener una pensión igual o superior al 80% de una P+, porque la P+ al día de hoy es de 417.000 pesos. Por lo tanto, si bien eventualmente me alcanzaría a financiar una pensión que está al 70% del promedio de mi renta en los últimos 10 años, no me podría pensionar por vejez anticipada porque no me alcanzo a financiar el 80% de los 417.000 pesos. ¿Ya? El 80%, por si acaso acá está, Caro, son 333.000 aproximadamente. Nadie debería estar por debajo de eso. Así es. Dale nomás. Bueno, otro tipo de pensión es la pensión de invalidez. Ya les había comentado que toda persona, hombre o mujer, puede acogerse o solicitar la calificación de invalidez hasta el día antes que cumpla los 65 años. La calificación de invalidez yo la solicito en la AFP en donde estoy afiliada o afiliado, y en relación a esta solicitud de calificación, la administradora, la AFP, tiene la obligación de derivarla a la comisión médica. La comisión médica me va a citar, me va a evaluar, lógicamente bajo criterios médicos, y son ellos quienes aprueban o rechazan la pensión, ¿ya? Para que se me apruebe la pensión de invalidez, la comisión médica debe dictaminar y debe indicar que mi porcentaje de invalidez, o sea, mi porcentaje de menoscabo o mi capacidad para trabajar debe estar disminuida desde un 50%. O sea,
si la comisión médica me dice, usted tiene el 50% de grado de invalidez, me aprueban la pensión, ¿ya? Inferior al 50% se rechaza la pensión. También existe una diferencia en relación a los porcentajes, o sea, si me aprueban desde el 50% hasta los 2/3, que son aproximadamente 66,6, se me aprueba una invalidez parcial. Eso quiere decir que cada 3 años yo me tengo que reevaluar la invalidez. Y si es que la comisión médica me aprueba una invalidez sobre estos 2/3, es decir, sobre los 66,6, se me aprueba una invalidez total, ¿ya? Que siendo total no tendría la necesidad de que se me reevalúe, ¿ya? Y obviamente para poder acogerse a una pensión de invalidez, no debo estar pensionado por vejez. O sea, esto está enfocado más que nada para las mujeres, porque las mujeres, si bien pueden pensionarse por vejez a los 60 años y pueden pensionarse por invalidez hasta los 65 años, si yo, mujer, me pensiono a los 60, no puedo solicitar después pensión de invalidez, por si acaso, ¿ya? Y la pensión de sobrevivencia, que este tipo de pensión se otorga cuando fallece el afiliado o fallece el pensionado, ¿ya? Quienes pudieran ser beneficiarios de una pensión de sobrevivencia es los hijos hasta los 18 años y entre los 18 y los 24 años, siempre y cuando estén estudiando, también los hijos independientes de la edad si es que tienen alguna invalidez, si es que acreditan una condición de invalidez. También la cónyuge o conviviente civil, también el cónyuge y el conviviente civil. El cónyuge es beneficiario de pensión de sobrevivencia desde la reforma que se dio en el año 2008, es decir, si el fallecimiento de una mujer afiliada o de una mujer pensionada ocurrió después del 1 de octubre del 2008, el hombre, el cónyuge varón, es beneficiario de una pensión de sobrevivencia, ¿ya? Si es que no existe este grupo familiar, si es que no existe cónyuge, si no existe conviviente civil, si no existen hijos inferiores a 24 años o que tengan alguna condición de invalidez, los padres perdón, ahí me salté uno, pero bueno, después lo retomo. Los padres de esta persona fallecida también podrían ser beneficiarios de una pensión de sobrevivencia, siempre y cuando el padre o la madre hayan sido causantes de asignación familiar, ¿ya? Y también me había saltado los padres o madres de hijos de filiación no matrimonial. Los padres o madres de hijos de filiación no matrimonial son las personas con quien el afiliado o el pensionado fallecido tuvo un hijo, pero no existe un vínculo matrimonial o no existe un vínculo de conviviente civil. ¿Ya? Estas personas, si es que acreditan haber vivido a expensas del fallecido y también deben tener estado civil soltera o viuda, pudieran también ser beneficiarios de una pensión de sobrevivencia, ¿ya? Y otra cosa, casi se me iba. Si una persona fallece y no existe ninguno de estas personas, ninguna de las personas que vemos aquí en la pantalla, o sea, no hay hijos menores de 24 años, no hay cónyuge, no hay padre o madre de hijo de filiación no matrimonial y no hay padres que pudieran ser potenciales beneficiarios de pensión de sobrevivencia, todos los fondos que quedan en la cuenta individual conforman herencia. Esto quiere decir que los herederos legales pudieran retirar la totalidad de lo que quedó en la cuenta, siempre y cuando no existan este grupo de personas que vemos acá. Ya eso es importante. Y vamos a escuchar el audio. ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a escuchar el Hola, audio. vecina, ¿cómo está? La vine a visitar, como ahora está solita, ya que su hermano falleció. Quería decirle que puede contar conmigo para cualquier cosa. Gracias, vecina. Siempre el apoyo es importante. Oiga, vecina, le hago una consulta. ¿Su hermano era casado? No, vecina, él era solito, no era casado y tampoco tenía hijos. Se dedicó a trabajar y cuidarnos a mí y a mi mamita. ¿Y recibía pensión? Sí, de una FP. Vecina, ¿ya averiguó qué pasa con la platita de su pensión? No, vecina, para nada. Yo creo que esa plata se pierde nomás.
No, vecina. Yo he visto por la tele que esa plata no se pierde. Creo que queda como herencia. ¿Verdad? ¿Será cierto? ¿Por qué no llamamos mañana al call center de la Superintendencia de Pensiones al 600-831-2012? Ya, llamemos. Bueno, ahí escuchamos un audio que grafica un poquito una situación particular en la cual se pudiera dar una herencia. Ya, Y ahí viene la segunda parte, Caro. Perdón, Viene ya, la ok. segunda parte. Ya. Buenos días, señorita. ¿En qué la puedo ayudar? Buenos días, señorita. Necesitamos saber de una buena fuente qué pasa con los dineros de mi hermano que falleció, que no tenía familia, solo a mí. Si su hermano no tenía cónyuge ni hijos beneficiarios de pensión de sobrevivencia, esos dineros se pagan como herencia, ya que por lo que entiendo, los padres de él también fallecieron. Por lo tanto, usted sería la única heredera. ¡Qué buena noticia! En este caso yo soy la única hermana. Mis padres fallecieron. Pero no sé cómo se hace el trámite. ¿Usted me podría orientar? Debe presentarse en la AFP en la cual su hermano registra afiliación y realizar la solicitud de herencia con todos los documentos que le indiquen en la administradora. ¿Y cuánto demora ese trámite? El trámite demora 10 días hábiles, contados desde la fecha en que se recepcionen todos los documentos requeridos por la AFP. Ok, señorita. Muchas gracias. Muy clara la información. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Entonces, también quería recalcar que los fondos de la cuenta individual se pueden retirar como herencia porque siempre son de propiedad del afiliado, ¿ya? Y aquí, si bien en el caso particular se veía la casuística de que no existían hijos, de que la hermana era la única heredera, también hay casos en que hay hijos mayores, y que es bastante habitual. Hay hijos mayores que no son beneficiarios de pensión de sobrevivencia porque, por ejemplo, tienen 30 años, tienen 40 o más, y estos hijos pueden retirar los fondos como herencia. Siempre cuando exista plata en la AFP, lo que resta, lo que queda, se retira como herencia. Ya, ahora que hablamos de las pensiones, vamos a empezar con las modalidades de pensión. ¿A qué se refieren las modalidades de pensión? Los que hablaba Carolina eran los tipos de pensiones a los cuales yo puedo acceder: vejez, invalidez, vejez anticipada y sobrevivencia, ¿ya? Pero dentro de estas pensiones que yo puedo obtener, dependiendo de la característica de cada persona, existen modalidades que yo puedo elegir. ¿A qué se refieren esto? Por ejemplo, me voy a pensionar por vejez y yo no quiero que la plata se quede en la AFP porque la verdad es que la AFP no me producen, no sé, no confío en la AFP y quiero irme a una compañía de seguros. Esa es una opción distinta a la que existe de quedarse en la AFP. Las modalidades de pensión son 4, que son las que ustedes pueden visualizar en la pantalla. Necesariamente son 4, pero en particular son 2 modalidades y la otra es una mixtura de las 2 primeras. ¿Bien? La primera opción y más conocida es el retiro programado. ¿Qué significa el retiro programado? No es que yo vaya a poder decidir en cuántas cuotas quiero que se me haga el pago del fondo que tengo en la cuenta. No, sino que se llama retiro programado porque los fondos se siguen manteniendo en la cuenta, yo sigo manteniendo la propiedad de los fondos, pero la AFP una vez al año me tiene que hacer un cálculo de la pensión, ¿ya? Ejemplo, si me pensioné en diciembre del 2019, todos los años en el mes de diciembre, la AFP me va a hacer un recálculo de mi pensión y va a decir, ya, esta persona ahora tiene tanta cantidad de años por vivir, tiene estos beneficiarios de pensión que pueden haber sido modificados en el tiempo, ¿ya? Y elige, le hace un recálculo para todo el año siguiente y así sucesivamente a lo largo del tiempo. La tendencia del retiro programado siempre es que vaya a la baja, es decir, empiezo con un monto de pensión X y eso se supone que a lo largo del tiempo debiera ir disminuyendo, ¿ya? Pero si es que tengo saldos suficientes y la AFP me calcula el monto de la pensión con la proyección de vida que me corresponde, se supone que no se me debieran acabar, porque para eso existe este recálculo de pensión. Ahora, obviamente que si es poquitita plata la que tengo, el monto de la pensión me va a alcanzar para una cantidad de años y seguramente después me voy a quedar sin saldo en la cuenta, ¿ya? Otra opción que existe es la renta vitalicia.
La renta vitalicia significa que yo tomo todo este dinero que yo tengo en la AFP, supongamos que tengo 30 millones de pesos, agarro estos 30 millones de pesos y se los entrego a una compañía de seguros, ¿ya? Y la compañía de seguros me garantiza por estos 3 millones de pesos que me va a pagar una pensión fija en UEFs por el resto de la vida. Acá no hay recálculo. Si yo me pensiono con 10 UEFs, voy a recibir 10 UEFs hoy día y hasta que me muera, ¿ya? Pero en este caso, como yo le entregué la plata a la AFP, yo compré una renta vitalicia, yo ya no tengo más dinero, ya los fondos no son míos, sino que lo único que tengo derecho es a cobrar una pensión mientras yo esté viva, ¿ya? Y cuando yo fallezca, que mis beneficiarios de pensión reciban en los porcentajes que le corresponden, y si no hay beneficiarios de pensión, hasta ahí nomás llegó la plata. No es como explicaba Carolina en este caso, que haya que quede de herencia para alguien, porque la renta vitalicia, como les dije, no deja fondos, ¿bien? Yo no tengo fondos, yo entrego mis fondos a una compañía de seguros y ellos lo único que me entregan es una pensión por el resto de la vida, ¿ya? Y falleciendo la persona que le tienen que pagar la pensión, no hay más pensión, ¿bien? La otra modalidad es la renta temporal con renta vitalicia diferida. ¿A qué se refiere esta opción? Yo le digo a la AFP, o sea, no es que le diga, sino que la opción sale en el proceso que les voy a explicar más adelante. Págueme 1, 2 años, 3 años, lo que me alcance la plata, alrededor del doble de lo que me va a pagar después la compañía de seguros. Entonces, por eso le decía que es una mixtura de las dos primeras. El primer tiempo me va a pagar la AFP, la renta temporal, me va a recalcular una vez al año, tal cual como funciona con el retiro programado, ¿ya? Pero por un tiempo limitado. Ejemplo, yo tengo 40 millones de pesos y decido que me voy a quedar 3 años en la AFP recibiendo 20 UEFs. Y después del cuarto año en adelante, la compañía de seguros me va a pagar una renta vitalicia, pero por la mitad de lo que yo recibía en la renta temporal. Es decir, me baja a 10 UEFs. Durante los 3 primeros años, entonces, la AFP me paga 20 UEFs, ¿ya? Después la compañía me paga 10. Ahora, lo que hay que tener en consideración en este caso es que los fondos, mientras se mantengan en la AFP, siempre van a estar cambiando de valor. ¿Qué significa esto? Que pueden aumentar o pueden disminuir, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo haber dejado reservado, supongamos, 7 millones de pesos en la AFP porque los 7 millones de pesos me iban a alcanzar, pero perfecto para calcular, o sea, para pagar estos 36 meses que la AFP me tenía que pagar la pensión. Pero resulta que hubo una caída de fondos considerable y resulta que esos 7 millones se me redujeron a 6. Entonces la AFP, cuando me haga el recálculo, ya al año siguiente va a ver y va a decir, chuta, hay menos plata de lo que yo pensaba, por lo tanto, como tengo que pagarle 24 meses todavía, ya no le voy a pagar quizás las 20 UEF, sino que le voy a tener que pagar 15, supongamos, ¿ya? Así funciona la renta temporal, por eso que nosotros siempre le decimos a las personas, la renta temporal no es un monto fijo, siempre va a depender de la rentabilidad de los fondos, ¿ya? Y la última modalidad se llama renta vitalicia con retiro programado. Esto es, recibo ambas cosas, el retiro programado y la renta vitalicia. Divido mis fondos. Ejemplo, tengo 100 millones de pesos y quiero optar por las dos modalidades de manera paralela. La renta temporal, o sea, perdón, la renta vitalicia con el retiro programado. Voy a mandar 50 a la compañía de seguros para que la compañía de seguros me pague la pensión fija en UEFs por el resto de la vida, ¿ya? Y además voy a dejar otros 50 millones en la AFP, para que la AFP me calcule una pensión, todos los años va a ir variando, pero esos 50 millones yo los voy a tener en mi bolsillo, podríamos decir, porque siguen siendo míos, ¿ya? O sea, es como, no sé si han escuchado alguna vez como diversificar, en este caso, colocar los huevitos en distintas canastas, por si acaso, ¿ya? Una en la compañía de seguros y la otra en la AFP. En la compañía de seguros, si yo me muero, ya no hay a quien pagarle la pensión, supongamos, porque no tengo beneficiarios, pero va a quedar la platita que pudiera existir en la AFP, ¿bien? Acá hay, de lo que les dije, más o menos un gráfico resumido de las condiciones de cada una de las modalidades. La primera, por ejemplo, dice la administración. En el retiro programado, quien administra es la AFP, en la renta vitalicia la compañía de seguros, y en las otras dos, ambas, ¿bien? El cambio de modalidad. Cuando yo estoy en retiro programado, puedo cambiarme a una modalidad de pensión distinta. Ejemplo,
yo tenía 100 millones de pesos en la cuenta y dije, en realidad no me atrevo a entregarle toda esta plata a la compañía de seguros porque si me muero mañana no sé qué pasa. Entonces mejor voy a mantener la plata en la AFP. Estoy 5 años en la AFP y me doy cuenta que la pensión me ha ido bajando. Supongamos que empecé con 20 UF y hoy día estoy recibiendo 18. Entonces, para mí 2 UF en 5 años es mucha plata. Si sigo así, quizás cuánto voy a terminar recibiendo, es lo que piensa mucha gente. Entonces, ¿qué digo? Por favor, calcúleme un cambio de modalidad de pensión. Entonces, la AFP hace nuevamente este ejercicio de ver cuánto es lo que me ofrece con el saldo que tengo hoy día en la cuenta para que yo pueda cambiarme a una modalidad distinta a la que estoy, es decir, irme a una compañía de seguros de una sola vez o quedarme un tiempo en la AFP recibiendo el doble y el resto en la compañía de seguros o tomar pensiones paralelas si es que los fondos que tengo me lo permiten, ¿ya? Por lo tanto, sí tiene cambio de modalidad. La renta vitalicia, como es un contrato que yo firmo hoy día y es un contrato entre privados, es decir, la compañía de seguros y yo, no tiene vuelta atrás, ¿ya? Yo no puedo estar en la compañía, ya le entregué la plata a la compañía de seguro y no le puedo decir después, sabe que me arrepentí, devuélvamelo. No, no existe, ¿ya? Por lo tanto, es una decisión de por vida. Y en la renta temporal con renta vitalicia diferida, obviamente que la plata que queda en la AFP siempre va a tener el mismo tratamiento del retiro programado y la que se va a la compañía de seguros, lo que le acabo de explicar, lo mismo en la modalidad de la renta vitalicia del retiro programado paralelo, ¿ya? La propiedad de los fondos en este caso, tal cual como señala ahí, en el caso de que está en la AFP, siempre es del afiliado y que en el caso de que la renta vitalicia ya forma parte del capital de la compañía de seguro, ¿ya? Y obviamente que, como les indiqué, el riesgo de la inversión y la sobrevida, es decir, que yo viva más tiempo del que a lo mejor se esperaba en las tablas de mortalidad, lo asume en el caso del retiro programado siempre el afiliado. Es decir, si hay una baja de fondos, eso va a afectar al monto de mi pensión. Si yo vivo más del tiempo que está estipulado que yo pudiera vivir, eso va a afectar el monto de mi pensión porque hay que estirar la plata para que me siga alcanzando, ¿ya? En la compañía de seguros, o sea, perdón, en la renta vitalicia, ¿quién asume todos estos riesgos? La compañía de seguros. Porque yo hago un trato con la compañía y le digo, hoy día yo tengo tanta cantidad de plata, usted me ofrece cuántas UEFs de pensión. Hacemos el trato hoy día y eso me lo paga por el resto de la vida, ¿ya? Y el monto de pensión en el retiro programado siempre va a ser variable, no mes a mes, sino que año tras año, ¿ya? Y en la compañía de seguros es fijo, es constante. En el retiro programado existe herencia, sí, tal cual como les explicamos y les graficamos con los audios, y en la compañía de seguros no existe herencia. Y obviamente que en todas las modalidades que yo pueda tomar también siempre hay beneficiarios de pensión si es que existen, y también puedo con todos los montos, o sea, con todas las modalidades acceder a los beneficios solidarios siempre y cuando cumpla con las condiciones de los beneficios solidarios. ¿Bien? Ya. Lo que les voy a explicar y el proceso que tienen que pasar las personas que se pensionan. Cuando yo me quiero pensionar, supongamos que me quiero pensionar por vejez, voy a la AFP y hago un trámite que se llama solicitud de pensión, ¿ya? Las pensiones se pagan desde la fecha de la solicitud, no desde el cumplimiento de la edad legal necesariamente. Es decir, si yo cumplí 60 años y no quise pensionarme, como decía Carolina, porque en realidad seguí trabajando y preferí esperar y me voy a pensionar a los 63, me van a pagar la pensión desde ahí en adelante, ¿ya? No puedo pretender que me la paguen desde los 60, eso no existe, ¿bien? Ahora, si yo hago la solicitud a los 59 años con 11 meses, si yo la voy a hacer, no significa que por ese hecho me la van a pagar un mes antes de cumplir los 60 tampoco. En ese caso, aplica la regla general que es desde los 60 en adelante, ¿bien? Cuando hago la solicitud de pensión, se me extiende un documento que se llama certificado de saldo, ¿ya? Y todas las personas que tienen la posibilidad de financiar pensiones superiores a la pensión, al valor que hoy día existe de la pensión básica solidaria, tienen que entrar en un sistema que se llama SCOM, Sistema de Consultas de Ofertas de Montos de Pensión. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema consiste en que la AFP ingresa a esta base de datos ciertas características. Esto es anónimo, ¿ya? No dice RUT, no dice nombre ni nada, sino que dice, es una mujer de 65 años de edad, tiene, supongamos, 100 millones de pesos en la cuenta, no tiene beneficiarios de pensión, ¿ya? ¿Quién ofrece? Entonces ahí las AFP le entregan las ofertas, que es un monto, todas las AFP le ofrecen lo mismo porque
el cálculo del retiro programado es una fórmula que está estipulada por norma, por lo tanto no es que una AFP me vaya a ofrecer menos que la otra. Las variaciones que existen son necesariamente por los valores de las comisiones, ¿ya? Y las compañías de seguro sí ellos pueden hacer ofertas, ¿bien? Y que no necesariamente son iguales entre sí. Entonces, las compañías de seguro que se interesan en este monto de pensión ofertan. Y el SCOM ya ordena todo esto, me lo entrega en un puro documento ordenado desde el más al menos, en todas las modalidades de pensión que yo hubiera podido elegir para que yo lo revise, lo vea y elija cuál es la modalidad que más me interesa de acuerdo a mis características personales. ¿Bien? El proceso es, como les señalaba entonces, se hace la solicitud de pensión, se entrega el certificado de saldo a los 10 días desde que se hace la solicitud de pensión, 10 días hábiles. Luego, ese certificado de saldo, en la misma FP se solicita, se ingresa al SCOP, ¿ya? Se solicitan las ofertas. Después, las ofertas ingresan ahí, pueden ser ingresadas por la FP, por la compañía de seguro o por un asesor previsional, ¿ya? Una persona que yo pueda contratar para hacerme este trámite. Se ingresan en ese SCOM, ¿ya? Y dice solicitudes anónimas, se entregan las ofertas en un certificado que se llama certificado de ofertas o que tiene el mismo título que se llama SCOM. Y con este yo posteriormente selecciono. Puedo aceptar una oferta, puedo decir, no, sabe que en realidad no me voy a pensionar mejor y ahí nomás queda el trámite. O bien puedo ir a una compañía de seguros y negociar. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que la compañía de seguros que me está ofreciendo más plata es XX, ¿ya? Y resulta que a mí no me gusta la XX, sino que me gusta la XY, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi hermana está pensionada en la XY y la verdad es que yo le tengo confianza y tiene más reclames, más propaganda y la verdad es que me tinca a esa compañía de seguros. Entonces, yo voy a ir a la compañía de XY y le voy a decir, ¿sabe qué compañía? Usted me está ofreciendo menos plata de la compañía XX, pero a mí me interesa quedarme con usted. Entonces la compañía de seguro X le puede decir, bueno, entonces le voy a mejorar la oferta y se la voy a igualar o se la voy a subir, o también tiene la posibilidad de decirle, ¿sabe qué? No se la voy a aumentar y si usted quiere se queda conmigo y si quiere no quiere. ¿Ya? Esas opciones son las que existen. Y bueno, acá están los trámites de pensión en cantidad de días. El trámite de pensión en sí, si uno respetara los tiempos y lo hiciera dentro de los plazos rápidamente, podría no demorar más de un mes y medio, ¿ya? Pero todos los documentos tienen vigencia, supongamos, el certificado de saldo tiene una vigencia de 35 días, hoy día por el tema de la pandemia está durando 60, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo que yo haga el trámite en el día 1 que me lo entregan a que lo haga en el día 60 o en el día 35, ¿bien? Después, cuando yo, supongamos que hiciera el trámite en el día 35, hacia el filo del que se me vence el plazo, ingreso la solicitud de ofertas con, me va a llegar a mi correo electrónico, hoy día está llegando a los correos electrónicos o a mi domicilio, en 8 días hábiles, y ese certificado de SCOM, el certificado de ofertas, tiene una vigencia de 12 días. Entonces yo puedo seleccionar a lo mejor en el día 1 o seleccionar en el día 12. Eso siempre va a depender de la persona. No hay apuro, ¿ya? Nadie los obliga a hacerlo en el día 1, pero sí siempre tiene que hacerse dentro de los plazos. ¿Bien? Por último, lo que le queremos señalar es que este trámite ustedes lo pueden hacer solo desde principio a fin. Nadie los obliga a contratar a nadie. Pero le tenemos que señalar que existe la figura del asesor previsional. El asesor previsional es un trabajador independiente, ¿ya? No tiene vínculos con ninguna FP ni con ninguna compañía de seguros, es un trabajador independiente, vuelvo a repetir, está habilitado y tiene un código de trabajo que después de dar una prueba se le entrega este código en donde él acredita que tiene conocimientos mínimos para poder hacer trámites de pensión y por lo tanto está en condiciones de poder asesorar a los afiliados, ¿ya? Esta persona claramente no va a trabajar gratis, ¿ya? Y tiene un costo de asesoría. La ley establece que el costo de asesoría tiene un tope de el 2% del saldo total, con un tope de 60 UEFs, ¿ya? Y en las 60 UEFs nosotros se las graficamos ahí para que ustedes puedan visualizar de cuánto estamos hablando. El 2% es el tope máximo, pero igual yo podría negociar con el asesor, por ejemplo, y decirle, yo le voy a pagar un 1%. ¿Está de acuerdo? Y a lo mejor él si quiere lo hace y si quiere no. Pero el tope siempre va a ser un 2%. No hay un
un monto mayor a ese y no sobrepasa las 60 UF. La mayoría de todas maneras siempre como que se rigen por el tope, ¿ya? Pero yo podría negociar, existe esa posibilidad, ¿ya? Pero insisto, el trámite se puede hacer solo, de principio a fin no tiene ningún costo. Vamos a entregar algunos tips que es como que lo que siempre nosotros les decimos a las personas que tengan ojo cuando hagan el trámite de pensión. Primero, que se informe en las instituciones especializadas. ¿A qué me refiero con esto? Que no se quede con lo que le dijo la hermana de la prima, porque necesariamente cuando los mensajes se van cambiando y traspasando, siempre alguien le mete algo de su cosecha y resulta que finalmente la persona logra queda con un enredo que no entiende, finalmente no le sirve de nada. Por lo tanto, lo ideal siempre es informarse en la AFP directamente, investigar las compañías de seguro y por último, si es que no ha quedado conforme con ninguna de ellas, pueden acercarse a nuestra superintendencia. Nosotros no somos asesores previsionales, pero sí los podemos orientar respecto al trámite de pensión o las modalidades de pensión. ¿Bien? Segundo, que tengan presente que ninguna situación es igual a otra, o sea, que no se comparen. ¿A qué me refiero con esto? Siempre la gente dice, es que mi compañera de trabajo que lleva la misma cantidad de tiempo que yo, recibe más monto de pensión. Ninguna situación es igual a la otra, porque a lo mejor la compañera de trabajo no tiene beneficiarios de pensión, y yo tengo 3 hijos, tengo 2 padres de filiación no matrimonial y tengo un cónyuge. Entonces, claramente, los montos de pensión se van a calcular de manera distinta, ¿ya? Tercero, que esté atento a las fechas y los plazos de los documentos, tal cual como le indiqué. Todo tiene plazos máximos, por lo tanto, pasando estos plazos, los trámites quedan nulos, ¿bien? Y hay que volver a iniciarlo otra vez. Es decir, si yo inicié un trámite de pensión, me entregaron el certificado de saldo y yo nunca fui a hacer las solicitudes de la oferta ni seleccioné, después voy a ir, no sé, 3 meses después y me van a decir su trámite está cerrado. Entonces voy a tener que iniciarlo otra vez. ¿Y qué va a pasar con el tiempo que pasó? Nada, no va a recibir pago, ¿ya? Porque no cumplió usted, no seleccionó dentro de los plazos. Cuarto, que lea todo lo que firme, aunque se demore, no por la presión que a lo mejor pueda tener encima de la señorita de la AFP que la está mirando y que la está apurando con el tema. No, usted tiene que leer todo. ¿Por qué? Porque después, donde usted coloque el dedito, que es la huella digital, o donde firme, eso significa que usted está aceptando lo que dice ahí. Por lo tanto, después no puede decir, es que yo no lo leí, ¿ya? Porque la firma quiere decir que usted está de acuerdo con lo que dice ese documento, por lo tanto, después no puede reclamar, ¿ya? Quinto, dice, mantenga el respaldo de todos los documentos. Es súper importante que la gente guarde, aunque después los puede votar cuando termine el proceso, pero que vaya guardando todos los papeles, porque a veces no manejan bien los términos, van a pedir orientación y no saben bien preguntar. Entonces, supongamos si alguien va a preguntar y no tiene idea de lo que está haciendo y me entrega los papeles, nosotros lo vamos a poder orientar de manera correcta porque le vamos a conocer esos documentos, ¿ya? Sexto, que recuerde que los asesores previsionales tienen un costo, ¿ya? Ahora, no es lo mismo un asesor previsional que un agente de compañía de seguros. ¿Por qué? Porque el asesor previsional, como les señalé, no tiene vínculo con ninguna AFP ni con ninguna compañía de seguros. Pero hay otras personas que se hacen llamar asesores también, pero en realidad son vendedores de compañías de seguro, que el trabajo de ellos es captar clientes para que se los lleven a su compañía, ¿ya? Y no necesariamente esa compañía quizás es la que le está dando la mejor oferta, ¿ya? Así que los asesores previsionales tienen costo y que los agentes no necesariamente le están dando la mejor oferta. Y cuando le dicen que no, que el trámite va a ser gratis, no es gratis, porque si bien no sale de su bolsillo, va a salir de sus fondos, pero igual es su plata, ¿ya? Séptimo, si no entiende algún concepto, siempre tiene que preguntar. No hay preguntas tontas, sobre todo que el sistema de pensiones es algo totalmente desconocido para la mayoría de las personas, por lo tanto, no es algo fácil de entender. Y si yo tengo alguna duda, siempre tengo que preguntar, ¿ya? Mejor preguntar y no quedarme con la duda sin resolver. Y octavo, si estos temas le resultan complejos, nosotros también siempre sugerimos, si hay una persona que en realidad no entiende nada o entiende muy poco, ¿ya? Sea por cualquier razón, que ojalá pueda tener a alguien de confianza que la acompañe, no sé. Si yo puedo acompañar a mi mamá a hacer su trámite porque en realidad yo entiendo más que ella, lo voy a hacer, ¿ya? Que sea alguien de confianza, que busque apoyo en sus redes más cercanas, para que no vaya a equivocarse y después no pueda arrepentirse de las decisiones que tome. ¿Bien? Eso sería. Fin de la presentación.
No. Perfecto. Muchas gracias. Damos la posibilidad para que las personas puedan hacer sus consultas. Sí, por supuesto. Me indican, digamos, puede ser también por el chat, pero si no hay problema de audio, directamente pueden consultar. Mejor que sea verbal, Carlos, ¿te parece? Yo creo que sí, porque igual habemos poquitas personas, así que no hay problema. De acuerdo. Así que ofrezco la palabra para que si alguien tiene alguna duda, consulta, lo que sea, digamos. La Tengo señora claro. Elizabeth. Active su micrófono, señora Elizabeth. Al tiro, Carlos. La señora y después Carlos. Sí, la escuchamos. Seguramente me voy a hacer los trámites el próximo año, pero podría yo empezar, porque ya tengo más de 60, a solicitar algún documento, por último el SCOM, para ver a futuro, digamos, para no tener los 12 días. ¿Puedo hacerlo sin que eso no tenga ningún problema? No. Lo que pasa es que usted es funcionaria pública, ¿ya? Claro. Por lo tanto, los funcionarios públicos que están regidos por normas estatutarias especiales, cuando informan de esta situación en la AFP le va a pedir un documento que es el cese de servicios. Por lo tanto, mientras usted no cese los servicios, no puede iniciar trámite. Ya. Ese impedimento lo tienen los funcionarios públicos. Eso le iba a decir. Para conocimiento general, una persona que no sea funcionario público sí pudiera hacer una solicitud solamente como para ir viendo cuánto le están ofreciendo, ¿ya? Y también como mencionaba Karina en parte de lo que ella comentó, si ninguna le satisface, puede desistirse del trámite y queda todo hasta ahí, y después el próximo año volver a hacerlo o cuando lo estime pertinente. Ya. O sea, a partir del próximo año, si yo lo hago y no me parece dentro de esos 12 días, no estoy conforme, lo puedo dejar ahí y lo puedo volver a hacer en, no sé, en 2 o 3 meses más. Habiendo cesado en sus funciones, sí, no debiera tener inconveniente. Ahora, lo que va a cambiar y lo que va a variar quizá en 3 meses, no sé si será muy relevante. Claro. ¿Ya? Estamos hablando de que a veces las personas esperan un año para ver si acaso juntan más plata, si los fondos rentan más, etcétera, ¿ya? Porque de un mes para otro no hay mucha variación en los montos. Ya, gracias. Carlos iba a hacer alguna consulta, parece, ¿no? No, tengo claro todo. Sí, ya. Gracias. ¿Alguien más que quisiera tuviera alguna duda, consulta? Damos la palabra para que esta presentación Cristina parece, ¿no? Sí, quiero hacer una consulta. Sí, adelante. Por ejemplo, ya, si yo quisiera no tener esta persona, el asesor previsional, quisiera hacer solo el trámite, ¿me significa un costo agregado por este certificado del SCOM? ¿Tengo que pagar algo? No, el trámite en sí no tiene ningún costo para la persona. Ninguno, independiente de la modalidad que yo seleccione, independiente del tipo de pensión que yo esté seleccionando. Solamente existe un costo cuando yo contrato a un asesor previsional. Si no lo hago, no existe ningún tipo de costo. Gracias. De acuerdo. Yeah. No sé si alguien más quisiera, tiene alguna consulta, duda. ¿Sí? En el caso de los empleados públicos lo vamos a hacer en otra sesión, tengo entendido, ¿no es cierto? O sea, como el trámite que tenemos que hacer. Mañana tenemos otra charla, claro, mañana a las 3, donde expone el jefe de gestión de las personas de la dirección, Manuel Carrasco, junto también a su personal, y él se va a referir también, va a dar dudas sobre el proceso de incentivo al retiro de postulación y también sobre el bono postlaboral. Así que ahí podemos aclarar que ese es, digamos, el trámite que primero hay que hacer antes de hacer estos trámites. ¿Ya? Antes de ir a la AFP tenemos que hacer otra gestión, eso es lo que a mí no tengo como claro. Que es la postulación al incentivo al retiro, y todas esas dudas las vamos a aclarar mañana, digamos, es mañana a las 3. Así que yo les mandé. Gracias. Eso.
Cualquier, Sí lo tengo, cualquier otra- gracias. Eso. También compartimos esta misma presentación, la compartimos, la mandamos a los correos. Si alguien no la tiene, me la puede pedir y yo se la mando, no hay problema. No hay problema. O si tienen dudas posterior, también me las pueden hacer a mí, a mi correo, o llamar por teléfono, por ahí compartir en el chat, y yo puedo hacer las consultas, digamos. Si es que no sé sobre el tema. Así que eso. ¿Alguien más quisiera? ¿Ninguna otra duda? ¿Lo dejamos muy claro o ¿O hay no? muchas Súper dudas? claro. Que no hay duda. Estuvo súper claro. Claro. Súper- Perfecto. Qué bueno. Acá, sí, Rosa Jiménez dice acá en el chat, perdón, acá Rosa Jiménez me parece que levantó la mano. Hola, don Julio. Hola, Sí, hola. chiquillas. Hola. Mira, esta consulta va dirigida a la chiquilla de la Super. No sé si me recordarán, soy la encargada de sueldos del Peral. Y Perfecto. tengo una duda, ¿sí? No tiene que ver con la presentación, pero tal vez me puedan ayudar aprovechando esta instancia. Cuando las personas tienen cotización de trabajo pesado, pueden rebajar la edad para jubilar, ¿verdad? Correcto. Dependiendo del porcentaje, son si tienen cotización del 2%, por cada 5 años cotizados rebajan 2 para jubilar, ¿verdad? No, si tienen el 2%, rebajan por cada 5 años 1. Cuando ¿Ya? tienen el 4%, por cada ya. 5 años rebajan 2. Ya, perdón, sí, lo que pasa es que como yo les descuento un 2% a ellos, como que... Pero si tienen el 4% de cotización. Pero ¿qué pasa cuando no alcanzan a tener los 5 años cotizados? Hay un proporcional, me preguntaba una funcionaria, porque acá nosotros partimos hace súper poco con el trabajo pesado y ella dice que en la FP le dijeron que si cotizaba 2 años y medio de trabajo pesado podía rebajar 1. ¿Eso es efectivo? Sí, en el AFP, disculpa, Caro, no sé si voy a hablar. En la AFP es proporcional, ¿ya? En la AFP no es necesario que yo complete los 5 años para tener la rebaja de 2 años, es proporcional, por lo tanto yo puedo sacar, por ejemplo, un certificado de trabajo pesado que está diferenciado de las cotizaciones obligatorias y ahí me van a decir la cantidad de meses que yo pudiera eventualmente poder rebajar, ¿ya? No así la gente que es del antiguo sistema. Yo sé que es poca la gente que es del antiguo sistema, pero la gente del antiguo sistema tiene que completar la cantidad de años calendarios. Es decir, si me piden 5, tengo que hacer los 5 porque si hago 4 y medio no me rebajan nada. ¿Ya? En el antiguo sistema funciona así, en años cerrados. ¿Bien? Ya, Karina. Muchas gracias. Señora Elizabeth. ¿Qué pasa con el bono por hijo? El bono por hijo se solicita cuando la mujer tiene sobre 65 años, ¿ya? Y es para mujeres que se pensionaron después del 1 de julio del 2009. El bono por hijo es un beneficio, un monto de dinero que se paga por hijo y que es un beneficio, dineros del Estado, que se pagan a través del IPS, es decir, la solicitud se realiza o en el IPS o Chile Atiende, muchas personas lo conocen como Chile Atiende, y el IPS va a efectuar el cálculo por cada uno de los hijos. Este dinero, una vez que esté efectuado el cálculo, una vez que se conceda el beneficio, el dinero se transfiere a la AFP y el bono por hijo es un monto de dinero que se suma al fondo de pensiones. O sea, si yo tengo 10 millones en la AFP y me dan 1 millón por bono por hijo, voy a tener 11 millones. Y la pensión me la van a calcular en relación a 11 millones, ¿ya? O sea, el bono por hijo, si bien tiene un nombre de bono, no es un bono como todos conocemos un bono, o sea, no me lo van a pagar aparte. Ni de una sola vez. Ni de una sola vez, sino que forma parte de mi fondo de pensiones. Ya. Y para eso hay que tener más de 65 años. Sí. Ya. Sí. O sea, si yo mujer me pensioné a los 62, para pedir el bono por hijo sí o sí tengo que esperar hasta los 65. Ya, pero siempre no es plata para uno, sino que es plata que va dentro del fondo, del total del dinero.
Y con y con el APB, ¿qué pasa con eso? Si, por ejemplo, yo tengo un APB, cuando yo me jubile, ¿yo podría sacar esa plata a mi bolsillo en vez de dejarla aumentar el fondo? ¿El fondo? A ver, el APB, la idea que tiene el APB es aumentar el fondo de mi pensión. Pero obviamente que cuando llegue la edad de pensionarme, a mí la AFP me va a preguntar si acaso quiero ocupar eso para pensión o no, ¿ya? Yo podría decir no y quizás dejarlo ahí y más adelante colocarlo traspasarlo a la cuenta obligatoria para que se me calcule. O bien podría retirarlo, ¿ya? Existe la posibilidad de retirarlo. Sin embargo, la APB tiene una bonificación que puede ser rebaja de impuestos o bien una bonificación fiscal del 15% en totales anuales que tiene un tope, ¿ya? Por lo tanto, como tiene esas bonificaciones para que la gente se incentive y haga APB para incrementar los montos de las pensiones, si no lo utilizo con la finalidad que tiene, el Estado me va a decir, bueno, devuélvame entonces toda la bonificación que yo le di porque usted no ocupó la plata para lo que yo pensé que le iba a ocupar. O págueme todos los impuestos que no me pagó porque yo le rebajé porque usted me dijo que esto lo iba a ocupar para pensión. Pero como no lo ocupó para pensión, me tiene que hoy día retribuir todo eso. Entonces sí, se puede retirar, ¿ya? Pero hay una parte de esos fondos que se le van a retener o para pagar los impuestos que no pagó o que es la bonificación del Estado que la tiene que devolver si no la utiliza para lo que se le dio. ¿Bien? Yo había escuchado que eso pasaba si es que uno la retiraba antes de jubilarse, pero si yo en el momento de la jubilación decidí hacerlo, era mío. Eso pasa siempre cuando no lo ocupa para la finalidad que tiene. Para la que está, ya. ¿Bien? Ya. Ah, ya. Me quedó claro. Qué bueno. ¿Alguna otra duda, consulta? Si uno, por ejemplo, yo no he retirado el 10% de la AFP y escuché por ahí a estos, los felices y forrados que dijeron que, lo leí más bien, que no había que la gente que estaba a punto de jubilar, que no sacara la plata en este minuto, que se guardara el 10%, o sea, que lo mantuviera ahí y que le hicieran todos los cálculos, si está dentro del año, digamos, que le hicieran todos los cálculos, le calcularan la pensión con los, no sé, pues con ese 10% adentro, y que después que uno jubilara, que ya en retiro programado, entonces que ahí me convenía sacarlo el 10%. Sí, es una de las posibilidades, pero entendiendo tal cual como usted lo dijo, si es que está dentro de los 365 días desde que se promulgó la ley. O sea, debe ser hasta el 23 de julio del próximo año. 2021. 2021, exacto. Claro. Pero No sí es una opción. O sea, si usted, por ejemplo, usted dijo que se pensionaba el otro año, pero si usted solicita la pensión después de esa fecha, ya después de esa fecha no podría solicitar. Ya. ¿Ya? O sea, tiene lógica en el sentido de que, por ejemplo, hoy día los pensionados que han retirado parte del 10% y tenían, supongamos, la pensión se le había calculado con 50 millones. Y resulta que sacaron 4 millones de pesos y la pensión no les baja, porque les va a bajar ¿cuándo? Cuando se cumpla la anualidad que le corresponde, que era lo que yo le decía, que todos los años la AFP le tiene que calcular la pensión en base a lo que va quedando. Ahí obviamente que el cálculo que se le va a hacer va a incorporar la rebaja de este 10% y por lo tanto la pensión va a reducirse. Y también, y también recordar que en renta vitalicia no se puede solicitar el retiro del 10%, ¿ya? Porque la plata ya no es nuestra, sino que es de la compañía de seguros, por si acaso. Y baja mucho si uno saca, no sé, por los 4 millones que es el 10%. Uy, no, yo no. Es variable. Es determinar si va a ser mucha la variación o poca, es difícil de determinar. Es que no hay una regla general. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona, por ejemplo, que tiene 30 años saque el 10% ahora, donde le quedan 30 años por rentabilizar esos fondos, ¿ya? A que lo saque una persona que tiene los 65 años de edad y que se pensiona en un mes más, ¿ya?
porque el tiempo de rentabilidad que van a tener esos fondos obviamente que va a hacer variar considerablemente o no el monto de la pensión, ¿ya? Si obviamente está más cerca de pensionarse, menor debiera ser el impacto en el sentido de que el fondo que va a retirar no va a tener mucho más tiempo para rentabilizarse y a lo mejor aumentar de valor, como una persona joven, por ejemplo. Puedes hacer un ejercicio de simulación si tu página de la AFP tiene, y te va a dar un aproximado cuánto te podría disminuir. Sí, ya. Sí, voy a... O sea, yo no supe cómo hacerlo si me disminuía, pero hice el ejercicio como que si yo le ponía 4 millones, y la verdad es que me subía como 1.000 pesos. Entonces, por eso pensé, si la saco me va a disminuir 1.000 pesos, pero según los Felices y Forrados decía que sacar la plata antes podía incrementar, podía disminuir hasta en un 20%, decía. Como le digo, son muy, muy variables, así que no hay una regla general. Ya. Ya, bueno, gracias. Eso, no sé si hay más consultas, alguien quisiera agregar algo, dar algo, consultar. ¿No? ¿Comentar algo? Buena, no, es que está entendible todo. Súper bien. Si hubiera dudas posteriores, como yo les dije, pueden mandarme un correo o también compartir en el chat el anexo para que me llamen, digamos, o hagan consultas. Así que les agradezco mucho su participación, digamos, el hecho de participar en la charla, y muy agradecido también a Carolina y a Karina por su exposición tan aclaradora, tan aportadora, tan buena. Por supuesto. De nada, Julio, tú sabes que siempre estamos disponibles para poder realizar charlas en cualquier momento, ¿ya? Y dudas también, ahí estamos en contacto. También. Perfecto, súper bien. Muy amable, muchas gracias. No sé si parece que no, nadie más. Muy amable, me despido entonces. Nos vemos mañana si ustedes desean participar en esta charla de incentivo al retiro a las 3. Ya, Manuel Carrasco. ¿Ya? Muchas gracias por todo. Que les vaya bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, muy claro.